sido dadas por su divino poder. Lo que Dios ya nos ha provisto en Jesucristo. ¿Será que hay algunas de estas cosas que hemos olvidado o ignorado? Bueno, les cuento que hay una, y es un aspecto muy importante de la vida cristiana, pero que usualmente lo terminamos ignorando porque no es algo que hablamos muy comúnmente. Se trata de lo que comenzamos a hablar la semana pasada, de la justificación de Dios, de Cristo en nosotros. Es una frase que oímos muchas veces, pero no siempre sabemos lo que realmente significa que hemos sido justificados delante de Dios. Y por qué es importante conocer este asunto de la justificación y en qué nos beneficia y nos ayuda a nosotros. Así es que vamos a regresar a la carta del apóstol San Pablo a Romanos, donde hemos estado un par de semanas, y vamos a ir ahora al capítulo 5 de la carta a los Romanos. Este capítulo, que es uno de los capítulos más conocidos de la vida cristiana, es un pilar de la fe cristiana. ¿Ya están ahí? Romanos capítulo 5. Lo que voy a hacer es que voy a leer una porción y voy a dar un breve resumen de lo que se trata, y hoy sí vamos a lograr, a ver si podemos leer todo el capítulo 5, porque es bastante corto. Por ejemplo, miren, los versículos 1 al 5 dicen de la siguiente manera: justificados, es más, léanlo conmigo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, en estos primeros 5 versículos, ustedes inmediatamente se dan cuenta que el apóstol Pablo nos presenta lo que ahí salió bien en el encabezado, los resultados de nuestra justificación. ¿Ya los vieron? Dice que una vez que hemos sido justificados por la fe, pasan varias cosas en nuestra vida. Encuéntrenlos conmigo en el versículo 1 y 2. Dice, primero que nada, dice, tenemos, ¿qué? Paz para con Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentido como que Dios está enojado con usted, molesto, peleado, como que no lo ama, como que se tiene que hacer mucho más cosas para agradar a Dios y algo así? Bueno, aquí dice inmediatamente que una vez que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús delante de Dios, número 1 dice, tenemos paz para con Dios. También dice que tenemos entrada por la gracia que nos mantiene firmes. Imagínense que la puerta estuvo cerrada a causa del pecado algún tiempo, pero Cristo, habiendo muerto por el pecado, abrió la puerta a fin de que usted y yo podamos entrar en la presencia del Dios bueno, misericordioso, santo y amable, que nos ama. Y dice, ustedes por la justificación tienen entrada a este Dios de amor que conocemos ahora como nuestro Padre Celestial. No solamente eso, dice el apóstol Pablo, también cuando ustedes se enfrentan distintas tribulaciones, el hecho de saber que esas tribulaciones no vienen porque Dios los está castigando, o no vienen porque ustedes no se han portado bien y Dios está enojado con ustedes, o no vienen únicamente porque a Dios no le importan, ya que ustedes han sido justificados con Dios, aún en medio de las tribulaciones pueden tener tranquilidad, esperanza, pueden tener paz de que Dios está obrando en ustedes su perfecta voluntad. Entonces, estos son algunos de los resultados o beneficios de la justificación. Cualquiera de nosotros que piense que este asunto de la justificación es únicamente que Dios nos ha perdonado, obviamente no ha estudiado bien este pasaje. Por eso se los comparto hoy, porque son buenas noticias. ¿Están conmigo? Lean los versículos conmigo del 6 al 11. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas alguno morirá por un justo, y con todo pudiera ser que alguien osara morir por el bueno. El versículo 8 es un versículo hermoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a leerlo juntos otra vez. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No, cuando tú eras bueno, Cristo murió por ti porque te lo habías ganado. No, ¿verdad? No dice eso. Cuando pagaste todas las deudas que tenías que pagar con la ley, Cristo murió por ti porque entonces ya eras una buena persona. No. Dice, cuando éramos aún pecadores, el pecador que no tiene conciencia de Dios, el pecador que no quiere agradar a Dios, el pecador que a veces ni siquiera cree en Dios, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Y luego dice en el 9, y ahora dice, si antes que éramos pecadores, el Señor Jesucristo murió por nosotros, ahora mucho más. Es decir, ahora que Cristo nos ha justificado y que hemos sido redimidos por su sangre, mucho más seremos guardados de la ira, no necesariamente la ira de Dios, aunque también pudiera entenderse de esa manera, pero de la ira del juicio en contra de Satanás y de la ira del mismo Satanás en contra de los pecadores y de la creación de Dios. Hemos sido liberados de estas cosas también. Versículo 10, siendo enemigos fuimos reconciliados. ¿A quién le gusta esa palabra? ¿Cuántos de ustedes, los casados que se pelean y luego se reconcilian con sus esposas y sus esposos, dicen, a veces hasta me peleo nomás para reconciliarme porque la reconciliación es tan dulce? ¿Sí, verdad? No, ¿verdad? Pero las reconciliaciones sí son dulces, ¿o no? Claro que sí. Y dice aquí, nosotros fuimos, ¿qué de Dios? Enemigos de Dios. Si de alguien usted no quiere ser enemigo, es enemigo de Dios. Y la Escritura dice que nosotros antes fuimos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios. Qué hermosura de mensaje lo que el Evangelio nos dice, que aquellos que estuvimos en pecado siendo enemigos de Dios, ahora después de haber sido justificados hemos sido reconciliados con Dios. Y no solamente eso, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien tenemos recibido también la reconciliación. Y Dios ha mostrado su gran amor por nosotros, entregando a su Hijo eterno, librándonos de la ira del enemigo y las bendiciones que nos ha provisto en Él, aparte de las que ya vimos. Ahora le añade la bendición de la reconciliación. A ver, quiero que piensen en esto esta mañana. Usted y yo, que hemos creído en Jesucristo, hemos sido reconciliados con Dios. Dios no está peleado contigo ya más. Dios no está en contra tuya. Dios no te anda buscando para castigarte. Por el Evangelio de Jesucristo, tú y yo hemos sido reconciliados con el Señor. Alguien diga amén, por lo menos, o digan alguna cosa que nos ayude a reconocer esta verdad tan importante. Y luego los versículos 12 al 21 da el ejemplo de Adán como el primer hombre quien pecó, y a causa de Adán todos los hombres son pecadores. Y alguien dijera, ¿y yo por qué tengo que pagar los platos rotos de Adán? La verdad es que tú no tienes que pagar los platos rotos de Adán. Jesucristo los pagó en su propia carne. Derramó su sangre en la cruz para que el pecado y la semilla de pecado que había en nosotros fuese completamente derribada, derrumbada, derrotada por su sacrificio en la cruz. Pero ahora Pablo va a continuar elevando la obra de Jesucristo. Cuando estábamos preparando este mensaje el jueves por la tarde, nos reunimos algunos hermanos a preparar esta predicación, y algo se hizo muy evidente cuando estábamos preparando, como que Dios quería compartirnos algo a todos los que estábamos ahí, y lo que Dios nos quería compartir era algo muy sencillo. Decía que entendimos que lo que Dios quería que hiciéramos era que exaltáramos la obra de Jesucristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y todo este pasaje lo único que parece hacer es elevar a Jesucristo y exaltarlo como el sacrificio que ha limpiado nuestros pecados y nos ha justificado delante del Señor. Dios está de nuestro lado ahora. Dios nos ama. Dios nos ha recibido como su familia. Mientras preparábamos esa tarde, me recordé una carta muy antigua que se llama la Epístola a Diogneto, al discípulo, un documento muy antiguo de la iglesia. Y dice estas palabras tan hermosas, dice, Él dio, o sea Dios, Él dio a su propio Hijo como rescate por nosotros, el santo por los transgresores, el inocente por el malo, el justo por los injustos, el incorruptible por los corruptibles, el inmortal por los mortales. Porque ¿qué otra cosa, aparte de su justicia, podía cubrir nuestros pecados? ¿En quién era posible, dice, que nosotros, impíos y malvados, fuéramos justificados, excepto por el mismo Hijo de Dios? Oh dulce intercambio, oh operación inescrutable, oh beneficios inesperados, que la iniquidad de muchos fuera escondida en un solo justo, y la justicia de uno justificara a los muchos pecadores. El santo por los malvados. En Jesucristo nosotros hemos recibido esta bendición de haber sido justificados delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia de Cristo ahora cuenta a nuestro favor.
que lo que Cristo hizo por la humanidad ha sido de alguna manera increíble, traspasada a nosotros, personas imperfectas, pecadores, personas que muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a tener confianza en Dios. Y esto, dice el Señor, lo que Cristo ha hecho nos ha hecho correctos delante de Dios. Esta palabra justicia quiere decir que el camino ha sido allanado, que las piedras han sido quitadas, que el camino ha sido hecho recto para que podamos caminar en rectitud de vida. Hemos sido hechos rectos delante de Dios, justificados con Él, con otros, con nosotros mismos. El gran problema que vemos aquí inmediatamente y el que nos enfrentamos es que ni usted ni yo nos sentimos en muchas ocasiones justificados delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes se sienten todos los días en la mañana? Ay, qué bueno que he sido justificado delante de Dios. Mira qué bien me siento. Especialmente los lunes por la mañana es como que dice uno, ay, otra vez los chiquillos de la escuela. Otra vez tengo que ir a palear cemento. Otra vez tengo que ir a lidiar con mis empleados. Otra vez con mi jefe. Otra vez con mi esposa. No, la esposa no, mi suegra. Otra vez con mi suegra. Tengo que volver a lidiar con todas estas cosas. No se levanta uno, ¿verdad? Diciendo, qué bueno que Dios me ha justificado en Cristo Jesús. Nuestros sentimientos nos confunden. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos confundidos a veces acerca del amor de Dios por nosotros? Yo no sé si Dios me ama. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios de verdad me ha perdonado en Jesucristo? Yo le he pedido perdón al Señor por esta situación y he vuelto a pecar. ¿Será que Dios realmente me perdonó? Nuestros sentimientos nos confunden, la razón nos engaña, nuestro pecado nos incrimina, somos acusados por nuestra conciencia, juzgados por nuestros semejantes y zarandeados por el diablo, y muchas veces todo nuestro interior grita cualquier cosa excepto que hemos sido justificados delante de Dios. ¿Cuántas veces hemos luchado con estas palabras tan hermosas donde pareciera que la condición de aquel que ha creído en Jesucristo es una condición completamente distinta a lo que él mismo piensa, ¿no es cierto? ¿Y qué hace para nosotros pensar que Cristo ha justificado o nos ha justificado delante del Padre? ¿Qué posición, qué identidad tenemos nosotros ahora que sabemos que por la sangre de Cristo nosotros estamos ahora bien con Dios, tenemos paz con Dios, tenemos entrada a la gracia de Dios, tenemos esperanza en las tribulaciones? Mire qué interesante que uno de los problemas más grandes que tenemos en la cultura moderna es el problema de la identidad. Es un problema que se ha exacerbado mucho más por las redes sociales. ¿Se dan cuenta que nuestra sociedad en estos momentos sufre de una terrible crisis de identidad? ¿Sí? En algunos casos sufrimos de una crisis de identidad porque hemos basado nuestra identidad en las cosas que otros nos dicen o que piensan de nosotros, sobre todo en las redes sociales. Por ejemplo, si alguien no nos da like en nuestra foto, o si alguien no nos pone un comentario o lo que sea, a veces decimos, sí, ya no le caigo bien, me quitó del Facebook, ya no somos amigos. No somos amigos en la vida real porque no somos amigos en Facebook. Lo veo ahí a cada vez que paso, miro ahí a Gabriela y no me pide de amigo nunca. No es cierto, tengo como 3 cuentas de Gaby en mi Facebook. y no, nunca me ha pedido, ¿será que no me quiere? Y nuestra identidad está atada a estas cosas tan patéticas a veces, ¿no es cierto? Pero también tenemos una crisis de identidad en otros lados. Muchos jóvenes están confundidos con su identidad sexual, no saben qué hacer con su cuerpo, no saben qué hacer con sus sentimientos, y los adultos no ayudamos, les decimos, pues haz lo que tú quieras, haz a ver lo que te guste, ¿qué te gusta hacer? Porque lo que te gusta es lo más importante. Tenemos estas crisis de identidades, pero la Biblia resuelve esta crisis de una manera muy sencilla. Dice, ustedes han sido justificados delante de Dios, es decir, que lo que Cristo hizo y lo que Él ganó en la cruz y lo que Él alcanzó en su ascensión y en su resurrección, ahora ha sido puesto sobre nosotros. Hemos sido vestidos de la gracia, de la misericordia y de la justicia de Cristo. Completamente diferente a un mundo donde la gente está confundida con su identidad o sufren de una muy baja estima, ¿no es cierto?
Me da tristeza cada vez que abro las noticias y encuentro que otra jovencita, otro jovencito cometió, se suicidó porque no tenía un buen cuerpo, o porque sus amigos le dijeron que era gorda o gordo, o porque no podía alcanzar el estándar de belleza de la sociedad, y de repente el mundo se le vino encima y decidió terminar con su vida únicamente porque no pudo encontrar su verdadera identidad. Y eso no pasa únicamente allá afuera, como a veces luego hacemos la distinción. ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, muchas veces no consideramos este beneficio que Dios nos ha dado en Él, y partimos en nuestra vida espiritual, partimos desde una posición distinta? Partimos desde una identidad diferente, no desde una identidad y de una posición como personas que han sido justificadas, sino tal vez como personas que no han sido justificadas. En los dos lados. Si uno dice, yo no sé si Dios me ha justificado, si me ha salvado, uno puede irse por los dos lados, ¿verdad? Uno puede convertirse en un religioso extremista que dice, tengo que hacer más, tengo que ser más bueno, tengo que orar más, tengo que ir más a la iglesia, tengo que leer más la Biblia, tengo que dar más dinero, tengo que portarme mejor para que Dios termine amándome. O alguien más puede decir, pues si Dios todavía no me termina de amar, pues hay que darle vuelo a la hilacha. Al fin de cuentas, de todos modos, Dios nunca termina de amarme, ¿no es cierto? Partimos de una posición completamente distinta en nuestras vidas de la que la Escritura nos está presentando en este momento. Si Jesús no hubiera establecido nuestras vidas como justas delante de Dios, no hay ninguna cosa que nosotros pudiéramos hacer para hacernos justos delante de Dios o para hacernos más injustos delante de Dios. Si Él no hubiera justificado nuestras vidas, si la justicia de Cristo no hubiera sido puesta sobre nosotros, no habría nada que nosotros pudiéramos hacer para que Dios nos justificara por nuestro pecado, y no hubiera nada que pudiéramos hacer para que Dios se apartara por completo de nosotros. Pero si ignoramos la obra sacrificial de Cristo, o lo que Él ha logrado por nosotros, podemos sentirnos atrapados en nuestra incapacidad de agradar a Dios. Yo no sé ustedes, la verdad, pero yo muchas veces me he sentido incapaz de agradar a Dios con mi vida. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Verdad que todos tenemos esos momentos cuando decimos, oye, esos hermanos de la iglesia, los que yo veo ahí todos los domingos, ellos no tienen problemas? Ustedes saben que una de las preguntas más comunes que la gente me hace a mí es, oiga, ¿usted sí tiene problemas de pecado? Le digo, pues, ¿qué piensas que soy yo? ¿Qué impresión te he dado? Que una persona, cualquiera que sea en este mundo, no tenga tentaciones, no tenga dificultades, no tenga dudas. Todos nosotros estamos en situaciones muy parecidas. Pero hay momentos muy particulares en nuestra vida cuando realmente nos sentimos completamente inadecuados para agradar a Dios. Y es ahí cuando tenemos que recordar una cosa muy, muy importante, que Jesucristo nos ha revestido con su justicia. E inmediatamente pudiéramos pensar algo así como que, bueno, entonces podemos vivir de cualquier manera. Pero nuestra misma mente nos reprueba en ese instante y decimos, si yo he sido justificado con Cristo, seguramente hay una vida buena para mí en la que puedo agradar al Señor. Nos podemos sentir derrotados cuando nuestros sentimientos nos traicionan, cuando caemos en pecado. Podemos llegar hasta pensar que Dios realmente no nos ha salvado. Pero todo esto sería una vez más como pensar que nuestra vida en Cristo o nuestra vida en Dios es un resultado de nuestras capacidades o de nuestros méritos. Pero desafortunadamente hay muchas personas, muchos cristianos, que están atrapados en una derrota espiritual, que viven vidas donde el gozo de la salvación de Dios y el amor de Dios no pareciera ser algo que ellos reciben constantemente. Atrapados en una derrota espiritual, pensando que ellos tal vez tengan que hacer algo más para que Dios los acepte, para que Dios los ame, para que Dios los cuide. Me recuerda en muchas ocasiones cuando escucho los testimonios y pláticas con algunas personas que dicen, es que yo no siento que Dios me ame, es que yo no estoy convencido de que Dios me haya salvado. Me recuerda muchas veces a ese pueblo de Israel que salió de Egipto habiendo sido liberado por Dios.
Mientras caminaban por el desierto, después de haber pasado el Mar Rojo y haber visto la bendición de Dios, había algunos de ellos que decían: nos vamos a morir en este desierto. Y nuestros corazones anhelan los rábanos y las cebollas que había en Egipto. Literalmente, eso es lo que ellos decían. Decían: Dios nos ha traído a matarnos de hambre en este desierto. Y cuánto quisiéramos volver a Egipto, donde había abundancia de cebollas y de rábanos. Es una frase muy cliché, pero es muy interesante. Alguien dice, para ellos, dice, ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Mantenían una actitud y una postura ante su vida como aquellos que habían sido liberados, pero o no lo sabían, o pretendían no saberlo, o querían vivir como personas que no habían sido redimidos por la mano de Dios. Y así es también aquel que, habiendo sido justificado por Cristo, sea por ignorancia o por negligencia, regresa a vivir a los rudimentos del mundo y vuelve a anhelar las cebollas y los rábanos y la, ¿cómo se llama? La pantera negra, ¿cómo es que decimos siempre? No sabemos, ¿verdad, Mike? Ahí, Mike, donde nos gusta ir a evangelizar a ti y a mí. Vean el versículo 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos como justos. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra condición delante de Dios ha cambiado. Nuestra posición delante de Dios ha cambiado. El Padre nos ha llamado a la luz de su Hijo Jesucristo, cuando todavía no le conocíamos, y por su Espíritu nos ha regenerado para que podamos vivir con Él y por Él. Decimos, nuestra posición ha cambiado. Pero ¿cómo eso ayuda a nuestra vida espiritual, saber que mi posición ha cambiado? Ese día que estábamos aquí preparando, Misael dio un hermoso ejemplo de la actitud que tenemos cuando sabemos que algo como nuestra condición ha cambiado en nuestras vidas. Y él hablaba acerca de las muchas veces que alguien, no él, anduvo manejando sin licencia porque no era posible obtener una licencia de conducir. Y cuando no se podía tener una licencia de conducir porque no se contaba con cierto estatus migratorio o lo que sea, la persona que no tiene esa licencia de conducir, ¿cómo anda conduciendo? Le da miedo todo, ¿verdad? Teníamos un amigo, bueno, de hecho, Luis, el hijo de nuestra hermana Gloria, me dijo: Luis, yo era tan cuidadoso cuando veía a la policía, dice, un día me detuvieron por ir demasiado despacio. Lo que no quería que pasara, eso realmente fue lo que pasó. Y anda uno y está mirando por todos lados y oye, no me vayan a parar aquí, déjame voy al límite de velocidad, déjame voy despacito a la casa, me pongo el cinto bien, hago todo lo correcto porque sé que mi condición no es la correcta. Y mi vida está pegada a mi condición, como una persona que no tiene la licencia para conducir, como una persona que no tiene el estatus de alguna manera que le permite tener ciertos derechos. Entonces, ¿cómo se comporta uno? Completamente distinto. Yo me recuerdo muy bien cuando estaba tramitando los pasaportes para mi familia, después de haber pasado por el proceso ese que lo hacen pasar a uno de la ciudadanía y todo eso. Y recuerdo que tan terrible fue lo que yo no podía sacar mis pasaportes y llamaba. Y un día estaba platicando con Mike y Mike me dijo: Tony, tú eres un ciudadano de los Estados Unidos. Tú les tienes que decir: oiga, yo soy un ciudadano de los Estados Unidos, usted no puede estarme tratando así. Dije yo: a ver, espérate, Mike. Yo no era ciudadano de los Estados Unidos la semana pasada, pero ahora ya soy. Y dijo: sí, ya eres. Entonces, cuando te empiecen a tratar mal, dile: ¿sabes qué? Yo soy un ciudadano de los Estados Unidos, a mí no me puedes estar hablando así. Y literalmente, cuando me pusieron trabas la próxima vez, le dije: a ver, un momento, por favor. Yo soy un ciudadano de los Estados Unidos y pago mis impuestos. Por favor, trátame bien. ¿Qué pasó ahí? Mi actitud ha cambiado. Mi postura hacia la vida ha cambiado.
Ahora tengo una licencia y puedo hacer trabajos y puedo manejar sin ningún problema porque ya tengo un estatus diferente, tengo una condición distinta. Eso es lo que ha pasado para aquellos que creen en el Evangelio. Antes estuvieron muertos en delitos y pecados, ahora están vivos en Jesucristo. Antes estaban en las tinieblas, ahora están en la luz. Antes eran enemigos de Dios, ahora han sido reconciliados con el Padre. Antes no tenían la vida eterna, ahora tienen vida eterna. Antes eran huérfanos, ahora tienen al Padre Celestial con ellos. Qué gran diferencia hace haber sido justificados en Cristo. Y entonces por esa razón y por esa razón únicamente puedo enfrentar mi vida de una manera distinta. Puedo enfrentar mis problemas de una manera distinta. Puedo enfrentar las situaciones en mi interior de una manera distinta. Puedo aspirar en mis relaciones, en mi matrimonio, en mi vida social, en mi vida, en mi relación con los demás. Puedo aspirar a una cosa mejor porque he sido justificado delante de Dios por Cristo. Soy una nueva persona. Soy amado por el Padre. Soy aceptado por el Hijo. Estoy siendo santificado por el Espíritu Santo. Y con esto termino. ¿Quién de nosotros, dada la opción, le gustaría pasar 8 meses de su vida caminando por el calor y la humedad? O manejar un carro con aire acondicionado e ir al lugar donde no tiene que ir. Ninguno de nosotros tomaría la primera de ellas, ¿verdad? Porque la segunda opción es mucho mejor que la primera. ¿Quién de nosotros, habiendo sido justificados por la gracia de Jesucristo, habiendo sido lavados por la sangre de Cristo, habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo, ¿quién de nosotros desea vivir una vida atada al pecado, atada a la desconfianza, atada al orgullo, atada a la propia voluntad de uno mismo? ¿Quién quiere elegir eso cuando el Señor de la gloria nos ha puesto delante de Él como sus hijos y sus hijas? Inmediatamente puedes pensar en este momento, en tu vida, en la vida en tu hogar, en tu relación con Dios. Puedes pensar en este momento, ¿de qué me estoy perdiendo al ignorar lo que Cristo ha hecho por mí? ¿Qué estoy dejando ir? ¿Qué estoy perdiendo en mi vida? ¿Qué plenitud, qué gozo, qué amor, qué respeto en mi familia, qué entrega al Señor, qué ganas de vivir, qué gozo estoy dejando ir al no apropiar el sacrificio de Cristo en mi propia vida? Y una vez que resuelvas en tu corazón que lo que Cristo ofrece es infinitamente mayor que lo que tu vida puede obtener a través de sus esfuerzos, entonces puedes tomar la bendición de Cristo para ti. Nos ponemos de pie para despedirnos. Como me gusta decir en muchas ocasiones, mientras hablaba yo, de alguna manera el Señor, por su palabra y la mediación del Espíritu Santo, habló a nuestros corazones y nos dejó en nuestras vidas algo muy, muy concreto. Dios habló a tu corazón hoy y te está invitando a hacer ciertas cosas, a cambiar ciertas cosas, a vivir de cierta manera. Dios te invito en esta tarde a que tomes una decisión por estas cosas que Dios habló a tu vida y permitas que el Señor te transforme completamente. Señor, te damos las gracias en esta tarde ya porque tu Hijo Jesucristo pagó el precio total por nuestra redención. Él murió en la cruz, derramó su sangre, se levantó entre los muertos derrotando al pecado y a la muerte, y después a los que creímos en el mensaje del Evangelio nos revistió de su justicia y nos ha presentado delante de ti hoy, y por eso podemos estar hoy delante de ti, Señor, y aspirar
a una vida de justicia, de amor, de paz, una vida plena en ti, Señor. Te pedimos pues entonces que nos ayudes a mirar con más certeza esta bendición que tú nos has dado, Señor. A considerarla, a apropiarla y a caminar por la fe en tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Estamos despedidos. Dios les bendiga a todos. Tenemos café y una buena plática allá afuera. 11:30 de la mañana el servicio en inglés comienza. Los que se quedan al servicio de inglés, pues se quedan. Dios les bendiga a todos. Ya terminamos.